¿Qué tal? Saludos desde Estambul, desde el Instituto Cervantes, en un día de mucho gozo, porque estamos celebrando el Día del Libro y en ese marco pues, tenemos una invitada extraordinaria, una persona absolutamente agradable y que además nos ha dado muchos momentos de alegría literaria. Ella es María Dueñas. Bienvenida, María. Muchas gracias, Fernando. Estoy encantada de esta acogida tan magnífica que me dais en vuestra sede del Instituto Cervantes, que siempre nos recibe, bueno, mis libros y a mí con tanto cariño. Es tu primer viaje a Estambul, además, ¿verdad? Es mi primer viaje a Estambul, sí. Tenía muchísimas ganas de venir, pero por una cosa o por otra no había llegado la ocasión. Así que os agradezco muchísimo al Instituto Cervantes, a la Embajada de España, a la Embajada de Panamá, de la mano de María Lasagel, que nos acompaña en todos estos eventos, y de verdad que es un placer. Y en este primer contacto, tú que gustas de situar tus personajes muchas veces en escenarios, vamos a decir, exóticos, ¿te parece que Estambul responde a eso? Bueno, Estambul yo ya me llevo como 5 novelas en la cabeza. Estambul no lo voy a Inshallah, descubrir. que decimos Sí, aquí. inshallah, exactamente. Ojalá vuelvas pronto a presentar Exactamente. alguno de tus libros. Sí, no lo voy a descubrir yo, la historia, la magia de Estambul, el legado que tiene en todos los sentidos, ¿no? Histórico, literario, incluso de leyenda, de épica, ¿no? Entonces daría para muchísimas novelas, pero bueno, de momento yo voy a presentar las mías. Magnífico. Vamos a dejarlo ahí. Magnífico. Además de, luego hablarás ante nuestro público de tus libros, pero ahora vamos a hablar un poquito de literatura universal. Ya sabes que esta es una sección que llamamos Bibliotecario por un día y a la que nos sumamos muchos centros del Instituto Cervantes en el mundo. Y bueno, lo que pedimos, y te lo pedimos hace unas semanas, es que nos dijeras 3 libros. Entonces vamos a hablar en torno a ellos. El primero, en homenaje a nuestro patrón, Miguel de Cervantes, es El Quijote, ¿cómo no? Entonces, sí. Bueno, cuéntanos por qué efecto ha tenido en ti como lectora, como escritora. Pues mira, yo leí el Quijote, perdón, la primera vez siendo todavía muy joven, porque estas cosas que te mandaban en el colegio, que es incomprensible que con, no sé, 14 o 15 años, para unas vacaciones de Navidad nos dijeran hay que volver en enero con el Quijote leído. Y decía, qué horror, y yo recuerdo llegar a mi casa y empezar a quejarme en la mesa, comiendo la familia. Empecé a decir, qué horror, me han mandado a leer el Quijote. Me parecía que era una cosa abrumadora, que no me iba a gustar, que no estaba para nada en mis intereses. Y mi padre, que me conocía muy bien y que sabía que me gustaba leer otras cosas distintas, dijo, no te quejes tanto y empieza ya porque te va a encantar. Y en efecto, me pasé toda la Navidad leyéndolo, quedándome por las noches un rato cada noche bien largo, y conseguí terminar de leerlo. Y bueno, me apasionó, después lo he leído en otras ocasiones, y es como a ver, es un poco repetitivo, pero es como decirlo, quiero decir, porque no soy nada original, pero es la madre de todas las novelas, ¿no? Porque es que tiene un poco de todo, es como un espejo en el que mirarnos, y es muy humana, es muy cercana, es muy contemporánea dentro de que cabe en muchos sentidos. O sea, ha tenido una duración eterna y la seguirá teniendo, ¿no? Se nos hace, todo lo que nos cuenta nos interesa porque nos toca y lo podemos trasladar a nuestro presente, y bueno, es una novela, y además es nuestra novela. Es como un libro de arena de Borges, sí, te quiero decir, porque totalmente. Al final están todos los géneros dentro, ¿no? Totalmente. Porque también hay pastoril, hay cuentos. Totalmente, y hay cuestiones más, digamos, más cómicas, y hay cuestiones que te saltan las lágrimas, y hay... El discurso de las armas y las letras, que es tan emotivo. Sí, totalmente, y ya ellos mismos, ¿no? Los personajes, lo que simbolizan cada uno, Don Quijote austero, con la cabeza loquísima. Ya sabes que en Estambul siempre se pregunta si estuvo Miguel de Cervantes, si estuvo aquí, sabemos que cautivo en Argel, y hay quien dice, él escribe además La Gran Sultana, ¿no? Que es esa pequeña pieza que lo ubica en Estambul, parece que lo conoce bien, ¿no? Sí, tú ves, es que todo nos lleva a Estambul al final. Así es. Bueno, también nos pediste hablar un poquito de Nada, de Carmen Laforet. Sí, Nada, porque yo lo había leído hacía muchísimos años,
recordaba vagamente que me gustó, pero era muy joven, no había vuelto a la novela. Y hace un par de años, lo volví a leer en audiolibro. Yo ¿En últimamente, audiolibro? sí, últimamente yo hago mucho audiolibro en momentos perdidos. A mí me gusta salir a andar por las mañanas antes de ponerme a trabajar, en viajes, en cosas en las que antes perdías un poco más el tiempo, incluso a veces vas andando de un sitio a otro. Estás en la sala de espera de, qué sé yo, del dentista, en cualquier sitio así. Y entonces ahora tengo una aplicación, esto es que te lo pone todo tan cómodo, con una biblioteca enorme, y entonces habían hecho una edición nueva, muy bien grabada, con una locución magnífica. Y entonces decidí probar, bueno, y me maravilló otra vez. Entonces, al preguntarme unos libros, tenía pendiente eso, un pequeño homenaje a Nada después Bueno, de es el primer tantos premio años, ¿no? Naval Sí, y, bueno, es una obra escrita por una chica muy joven, veinteañera, jovencísima. Es que es jovencísima, ¿verdad? impresionante que tenga esa capacidad para ser capaz de reflejar todo ese mundo que hay dentro de Nada, ¿no? Que aparentemente no son tantas cosas, no sé, no son las aventuras del Quijote, no es nada que la traslades, todo transcurre dentro de un piso del ensanche barcelonés, tampoco es una novela de gran movimiento, ¿no? Pero esa capacidad que tiene Andrea de introspección y de mirar con una mirada tan limpia las cosas, de analizarlas, de reflexionarla con lucidez no sé, de una manera entrañable, a mí me conmovió. Bueno, y saber Carmen Laforet, que yo la conocí muy mayor en Estados Unidos, No me cuando digas, sí. sí, yo estuve en una universidad en Estados Unidos enseñando español y Sí. haciendo un máster en español en Michigan State University, y estaba ahí haciendo un circuito de estos que hacen algunos escritores, o que hacían, no sé si se siguen haciendo, por distintas universidades, y apareció en la mía, y allí la recibimos. Y yo creo que fue cuando leí Nada, yo tendría Sí, 21 pudiste comentar años o así. la novela y el Sí, pero desdoblamiento sí, que lo que pasa te... es que ella ya no estaba ya estaba un poco ya con la cabeza Ya estaba. poco centradita, y bueno, fue muy entrañable conocerla, pero ella misma me hacía mucha gracia, porque ella misma quitaba importancia, ¿no?, a todo lo que había hecho, pero aún así pues resulta muy entrañable. Y son estas cosas que redescubres con el paso de los años, hay veces que lees novelas que en su día te gustaron y de pronto se Sí, te caen de las no manos, porque ¿no? sean malas, Sí, es pero para leer sí, también, ¿no? Es decir, exactamente. hay... Y en cambio con Nada me ha pasado que se ha sostenido muy bien para mi gusto, Sí. y la he leído con una mirada nueva y la he Y apreciado se más sigue aún. leyendo y la prueba es que nuestra bibliotecaria Francisca nos ha traído la versión Ah, en novela gráfica, que es muy llamativo, ¿no? qué bonita, no la conocía. Así que, bueno, Bueno, parece además que hay ahora un se hacen público. muchas cosas en novela gráfica, Sí, y y sí, sabes que nosotros estamos impulsando desde el Instituto de Cervantes en Estambul una comicteca y cada vez estamos trabajando más con sí. el cómic y No, demás. es Y que bueno, parece sí, y además se están un haciendo género en cosas muy alza, ¿no? nuevas, sí. Una cosa son, que es como tipo adaptaciones, y otras cosas son am, obras que nacen en cómic, ¿no? Que no tienen que ser el trasvase de otro soporte. Qué chulo. Oye, Sí, pues a ver bueno, si... muy bien. además Ese era es el en otro día el Planeta, a ver si dilema. me Había quien decía veré. en la mesa que era un lenguaje alternativo a a la propia literatura y quien decía que no, que es decir, que son al final que son soportes de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Yo estuve hace 3 o 4 semanas en un festival en Lyon bueno, era de novela negra, lo que ellos llamaban polar en los franceses, pero a Sí, mí me invitaron porque hacían una pequeña parte de espionaje, y por el tiempo entre costuras y poesía me invitaron, y justo yo estaba en una especie de mesa redonda donde la conversación era entre dos novelistas, y yo, y unos autores de novela en cómic, y nos consideraban como lo mismo, es decir, no hicieron una mesa sí. aparte para los de cómic, una mesa aparte para los que escribimos, O sea, que eres digamos, de las tías y no de linealmente. las troyanas, Sí, que sí, decían lo estamos contrario. todos juntos y considerados lo mismo, creadores de obras, ¿no? Muy bien. Vamos a saltar en el tiempo y en el espacio y nos vamos a América. Y, cómo no, entre tres libros tiene que haber el de algún autor Sí, iberoamericano.
Y has elegido un libro que a mí me gusta especialmente, que es Bueno, El yo mundo para Julius de Bryce Echenique, ¿no? Yo le tengo un cariño, es verdad que quizá no sea la mejor obra de la literatura latinoamericana, por supuesto no vamos a discutir a los grandes popes, pero yo recuerdo que la leí y me fascinó. La Bueno, leí muy antes joven, era la sí que mirada me de, encantó, de sí. una joven y aquí es la Sí, mirada de un niño que es un descarnada, niño que además, es ¿no? descarnada porque es tierna y a la vez es desgarradora y no sé, ¿cómo decirlo? Es una forma de meterte en una novela con una mirada muy distinta a la de un adulto y aún así es muy cercano, ¿no? Todo lo asumes perfectamente y te metes en su piel y después, bueno, pues es un mundo también muy interesante el que describe, ¿no? Es una familia Sí, con sus... adinerada, ¿no? Una familia muy adinerada que todo lo que tiene de capacidad económica lo tiene de carencias de otro tipo, afectivas, de cuidado de esos niños, de cercanía, de confianza, de hacerles crecer como, no sé, son estos niños dejados siempre en manos de un servicio doméstico, que además es un servicio doméstico muy concreto, que es como una distancia enorme, y ese niño con esa mirada tan inocente y tan cándida y tan tierna, pero a la vez lo entiende todo, ¿no? Y cuando no lo entiende, te lo propone para que lo entiendas tú, ¿no? Bueno, a mí me encantó, me gusta mucho Bryce Echenique siempre y Un mundo ¿Has para tenido Julius, ocasión de sí. conocerle también? Le he oído en algunas charlas hace mucho tiempo, pero no cercano, él ya está muy retirado y no he tenido una interlocución con él de cercanía, pero sí que le he escuchado Siempre dar llama la una atención charla hace conocer a los mucho tiempo, autores, sí. pero bueno, no Sí, siempre pasa que que los no. libros sean excelentes y que los autores lo sean también, como es tu caso, María. Así que Oye, qué es un ilusión, placer Fernando. hablar contigo No, y por ojalá que favor. nuestros espectadores se conviertan pronto en lectores de los libros que he recomendado y de los que están sobre la mesa, que son los tuyos. Pues muchísimas gracias y de verdad mi felicitación más sincera a todos los institutos Cervantes y a sus bibliotecas porque hacéis una misión magnífica llevando nuestras letras en español por el mundo entero y os lo agradecemos de Con la ñ en el corazón. pecho siempre. Con la ñ. Yo la llevo hasta en el apellido, fíjate. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Fernando.